Desconocíamos que nos íbamos a encontrar en toda esa geografía profunda, llena de animales que como nosotros asediaban desde afuera a la gente en sus casas, en sus trabajos, en todos los lugares cerrados en los que vivían. Yo pude reconocer la sincronía que la cosecha compartía con nuestros cuerpos. Las mujeres aquí no pueden usar zapatos, van descalzas. Y por eso fue que me quitaron las piernas, para que no pudiera andar. ¿Cómo convive o cómo dialoga una joven de tu generación con la violencia? Y este diálogo supongo que es uno de los resortes que disparan el asedio animal, ¿no? Sí, claramente el asedio animal está detonado de un contexto, pues no solo colombiano, sino que yo diría latinoamericano. Eh, cómo dialogo yo con la violencia en Colombia? Pues dialogo a través de la escritura, supongo, también desde un lugar de resistencia política. eh, y, y nada, pues comprendiendo que las fuerzas de la violencia en Colombia no son solamente la guerrilla y los paramilitares, sino también el propio Estado, la fuerza pública y también la jerarquía racial y de género que por tantos siglos ha sido como parte fundamental de la narrativa en Colombia. Empiezas el libro diciendo, la pérdida de la simetría del cuerpo propone otra forma de armonía cuando se comprende que las partes amputadas son materia viva, capaz de generar sus propias trayectorias y propensiones. Esa cita creo que marca mucho el sentido del libro. De acuerdo, aquí hay una apuesta por hablar sobre todo de la pérdida, ¿no? También hay una apuesta por usar el cuerpo como un sistema para comprender la pérdida ajena, el cansancio ajeno. Digamos que nuestra forma de relacionarnos con el mundo obviamente está mediada por nuestro cuerpo y tal vez la pérdida propia es la única forma que nos permite relacionarnos con la pérdida de los demás, ¿no? Que creo que eso es como la gran indiferencia que habita en nuestras sociedades. Y también esa frase me sirve, o ese párrafo introductorio me sirve también para marcar las fronteras del texto que escribo, ¿no? De alguna forma, como que ahí se traza un poco la cartografía del texto. Esta propuesta obviamente no está fundamentada como en la transición cronológica de los personajes, más bien hay unos personajes que atraviesan unas intensidades propias pero que contribuyen sobre todo a la construcción de una geografía y de un territorio. Yo creo que aquí, digamos que el libro puede ser considerado como ambivalente o de pronto sui generis en ese sentido, pero yo creería que más bien la idea de novela aquí está mediada porque existe la construcción de un territorio y de un espacio geográfico y yo creo que ahí ese es como de pronto el personaje principal puede llegar a ser el territorio. Entonces, eso por un lado y por el otro lado, sí hay, yo creo que sí hay como una influencia de Faulkner también en ese sentido, como de voces distintas que van armando un territorio, ¿no? El territorio de Yocantapawa de Faulkner también es como uno de los personajes principales de su obra, más allá que, pues más que los personajes por sí mismos. Ahora que lo mencionas, porque el texto sí tiene como una cita de Faulkner al inicio, Uh ¿no? -huh. Que habla de que las tragedias son tragedias de segunda mano. Muchas veces las tragedias que pasan simplemente entran como a un mercado de reventa. Y sí, en Faulkner hay una apuesta por, o por lo menos yo lo veo así, por que un coro de voces son finalmente los que terminan como determinando la cartografía del territorio que él está proponiendo. Y creo que hay otro autor norteamericano que influyó mucho en la decisión de cómo se estructuró esta novela y es John Dos Passos con Manhattan Transfer, que también la apuesta suya es a la construcción de un territorio. Su novela cuenta un territorio más que unas cronologías, ¿no? Uh -huh. Sí, y también como John Dos Pasos, como tu novela, es ese territorio, pero ese territorio como una necesidad de afianzarse algo, ¿no? O sea, no es el territorio per se, sino el territorio como la idea de necesito algo de lo que asirme porque me han arrebatado todo. Sí, seguramente hay una necesidad de eso,
no lo había mirado desde ese lugar, pero sí, seguramente hay un terror al vacío, seguramente hay un terror el terror propio que genera el vacío y y hay una necesidad de trazar una cartografía en vez de que nos trague el vacío. En la matemática, la simetría está muy ligada a la belleza, ¿no? Sí, Lo que es bello es simétrico. sí. En América Latina, con ciudades amputadas en todos los sentidos, familias, personas, cómo construir o cómo dialogar a partir de la literatura con esta nueva simetría, con esta ruptura de estos parámetros. Pues yo creo que ahí como abre el libro, que es la pérdida de la simetría propone otra armonía, ¿no? Una armonía distinta y esa es la armonía a la que es otra armonía a la que debemos entender y que debemos apropiarnos, ¿no? Y que debemos rechazar la simetría por sí misma, ¿no? Más bien la armonía que propone también incluso la pérdida de la simetría, arrancar de otra construcción estética, arrancar desde otras propuestas y entender que no hacemos parte de una, sí, entender lo nuestro en vez de estar como respondiendo a una imposición que siempre ha sido parte y origen de la violencia también. Tú perteneces también a una generación que quizá creció o empezó a crecer ya con la idea de se habían superado muchas de los conflictos anteriores y apenas están viendo que no es así, que el tema del perdón, que el tema del olvido, que todavía está muy vivo. ¿Cómo, cómo dialogas con este pasado y con este presente colombiano? Sí, exactamente como tú lo dices, yo creo que el gran despertar de mi generación o la forma en que nos estrellamos con el mundo fue que somos hijos de una generación que sí observó un cambio, ¿no? La caída del muro de Berlín, ¿no? Un montón de cosas que se pensó que habían quedado en el pasado. Yo misma crecí pensando que el machismo se había acabado, ¿no? Como que ese es el gran mensaje que te mandan cuando estás en la escuela, ¿no? El voto femenino solucionó todos los problemas de la mujer, por ejemplo. Y sales de un ambiente controlado, sales de una burbuja y te estrellas con que el machismo, el racismo, el clasismo están tan vigentes como nunca, como siempre, ¿no? Entonces, pues básicamente desde ahí opera esta generación, yo creería, y desde ahí opera también el libro, ¿no? Obviamente una respuesta a todas estas problemáticas que nos dijeron que estaban superadas y que obviamente no lo están. Algo que es incontestable y es que todas las mujeres hemos sido víctimas de alguna forma de abuso, de alguna forma de violencia, de alguna forma de discriminación de género y, y creo que eh, la única forma en que hemos encontrado cómo resistir eso es a través de la creación de redes y la generación de, de un cuerpo extendido más allá del cuerpo individual, para hablar en términos también de la novela, que para la novela también es muy importante el cuerpo, no de un cuerpo individual, sino de un cuerpo colectivo. Pues yo creo que el continente americano es un continente que en este momento está empujando la discusión feminista y hablo del continente americano porque no sé si recuerdas cuando Trump fue elegido presidente, la manifestación, la gran manifestación, la gran convocatoria la hicieron las mujeres en Estados Unidos y fue la convocatoria más masiva, la protesta más masiva que se ha dado en los Estados Unidos. Y de eso, pues claramente vas hasta la Argentina con todo el movimiento pro aborto, ¿no? La movilización de las mujeres, de los pañuelos verdes en Argentina, Chile, ¿no? Entonces yo creo que si hay un continente en este momento más vivo que nunca que está obviamente eh, marcando y poniendo la brújula de la discusión
sobre la violencia de género y sobre lo femenino ese es nuestro continente. Se plantean también esta discusión, pero desde la masculinidad, o sea, no necesariamente desde el personaje femenino, sino a partir de la construcción de personajes masculinos. ¿Por qué hacerlos? ¿Por qué lo hiciste así? No sé si fue una decisión en su momento consciente de hacerlo de esa forma. Supongo que también hay una necesidad de sacar la discusión de la problemática de género del circuito entre las mujeres, ¿no? De solo hablarlo entre las mujeres, porque pues realmente no es ahí donde está el problema fundamental, ¿no? Digamos que también la discusión de la problemática femenina, pues tiene que incidir obviamente en las masculinidades y tiene que proponer otra forma de masculinidad. ¿Qué expectativa, qué salida ves al momento que vive Colombia? Pues yo veo que la única salida posible es una salida democrática en términos de que la población, quienes estamos manifestándonos en contra del gobierno, nos apropiemos de las herramientas democráticas que están en la Constitución, porque estoy absolutamente convencida que de parte del gobierno no va a venir ninguna respuesta, porque es un gobierno muy debilitado, tiene casi que el 76% de desaprobación, es un gobierno cuya legitimidad, si se quiere, descansa pues en el uso abusivo de la fuerza pública y en el poder, ¿no? Básicamente ahorita no hay institucionalidad, no hay legitimidad, hay como un cierre de filas alrededor del poder. Y eso, pues pensándolo en términos de que en el otro año vienen las elecciones en Colombia, hay un partido que es el que ha estado en el gobierno prácticamente durante los últimos 20 años y que va a buscar mantenerse en el poder, digamos, usando todas las herramientas legítimas e ilegítimas posibles. Entonces, creo que la salida en este momento es que desde lo popular, desde lo comunal, desde las bases, se aprovechen las herramientas constitucionales como las asambleas populares o los cabildos abiertos y a partir de ahí se construya unas propuestas que puedan prescindir del gobierno central, ¿no? Yo pensaría que esa es la única posibilidad porque no veo tampoco que la respuesta internacional sea suficiente. ¿Qué se necesita para la paz, para el perdón, para estos elementos tan importantes y que se heredan generación tras generación en Colombia? Yo creo que para que haya paz en Colombia, no, pues es una pregunta imposible, es una pregunta histórica y es una respuesta también ambiciosa porque pues está planteada desde allí, pero yo creo que necesariamente el derrumbamiento o el desmantelamiento de la jerarquía racial, de la jerarquía de género y de la jerarquía social y pues también el desmantelamiento del patriarcado. Finalmente muchas de las violencias o casi todas las violencias vienen de allí. ¿Y lo ves viable? O sea, en términos de votación. Yo veo un país muy distinto en este momento. Veo un país, por ejemplo, que no, en este momento no le importa el fútbol, cosa que acá, pues la verdad, es muy extraño, ¿no? Pero eso es un síntoma que te permite diagnosticar que hay una sociedad diferente, hay una sociedad que está por primera vez haciendo control político en las calles, ¿no? Es una sociedad que por primera vez entiende que los mecanismos de control están cooptados completamente, entonces que el único contrapeso de poder está en salir a las calles. Es una sociedad que demanda, es una sociedad que le costó muchísimo desmarcarse de la idea de que la disidencia por sí mismo es mala, que protestar está asociado a lo guerrillero, ¿no? Es una sociedad que a nosotros nos ha costado muchísimo desmarcarnos como de ese discurso. Entonces, pero veo una sociedad muy fortalecida. Ayer salió una encuesta que dice que el 76% de los colombianos está de acuerdo con el paro, ¿no? De pronto no están de acuerdo con algunos métodos que se han empleado, yo lo entiendo, pero sí veo una sociedad despierta, una sociedad que está por primera vez haciendo control político y espero que eso se manifieste en las próximas elecciones, aunque pues digamos que todos tenemos una incertidumbre de si las elecciones van a ser suficientes porque, porque hay cierta desconfianza en los organismos electorales.